Cualquier religión falsa te enseña que solo el líder o los líderes tienen acceso o interacción con Dios, lo que significa que tú como miembro no tendrás acceso a Dios, y aunque te dicen que tus oraciones son escuchadas, no es lo mismo que interactuar con Dios. Además, no podrás comprobar que estás en el camino correcto, no sabrás si te están mintiendo, y la fe ciega en esos hombres será algo habitual. Antes de Cristo, esto era lo normal. Dios seleccionaba hombres y estos daban a conocer a otros hombres las palabras de Dios. En el tiempo antes de Cristo, la permanencia del Espíritu Santo era selectiva y temporal. El Espíritu descendía sobre algunos hombres para tareas específicas. Profeta significa persona llamada a ellos. Transmitían las palabras de Dios a los hombres, es decir, hablaban en nombre de Dios, escuchaban la voz de Dios e interactuaban con él. El templo en Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía. En el templo había un velo que separaba al lugar santísimo y el lugar terrenal donde moraba la presencia de Dios. Esto significaba que el hombre estaba separado de Dios. Solo el sumo sacerdote tenía permitido pasar tras el velo una vez al año. En el principio, Dios hace al ser humano con acceso directo a él. Este siempre fue su plan, pero al entrar el pecado, el humano pierde su acceso directo y por lo tanto levanta profetas para que dieran a conocer su palabra. Estar incompleto sin acceso a Dios te coloca en un estado de maldición. Es decir, no poder acceder tú mismo, confiar y depender en el hombre corruptible sobre la voluntad de Dios y ser vulnerable ante falsos profetas que fingen hablar de parte de Dios, te hace una persona bajo maldición que confía en la carne. Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía, y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. El hecho de que Dios levantara profetas no fue por gusto, sino porque era una alternativa, pero Dios nunca quiso que las cosas fueran así. Por lo tanto, cuando Jesús vino, cambió los tiempos e inició el tiempo de la gracia y restauró el acceso directo a Dios. Cuando Jesús muere por los pecados, el velo del templo fue rasgado, y Dios se retiró de ese lugar para no volver a morar en un templo hecho por manos humanas. El nuevo pacto fue establecido y cualquiera que recibe a Jesús tiene acceso al lugar santísimo, porque el cuerpo del creyente es ahora el templo de Dios. Hebreos 10, 19-20 dice que los fieles entran confiadamente al santuario teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cualquiera que obedece a Dios es convertido en su Hijo y obtiene acceso a Él. Actualmente las religiones falsas siguen viviendo como en el tiempo antiguo, con mediadores hombres, limitando a los hombres el acceso a Dios. Las religiones falsas no quieren que sepas que sus profetas son innecesarios. Ellos no quieren que sepas cómo acceder a Dios y por esto tuercen la Biblia. No te pueden ofrecer acceso a Dios porque tarde o temprano descubrirías que allí no está Dios y por eso te mienten diciendo que el acceso es limitado. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Usan este versículo, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, para decirte que todas las promesas se tratan de fe, pero la realidad es que hay promesas que se pueden conocer de forma experimentable. Manifestación de Dios, Juan 14, 20-23. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerles y guardamos sus mandamientos. Segunda de Corintios 1:21-22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo es experimentable y Él nos comprueba que nuestro camino es el correcto, y nos da un anticipo de lo que tendremos en el cielo. Arras indica una primera cuota, un depósito o una promesa con que la parte contratante sellaba un contrato y se obligaba a pagos adicionales futuros. Pablo afirma que el Espíritu Santo se da a los creyentes como una prenda o garantía de su herencia futura. Efesios 1:13-14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Juan 14:26. Pero el intercesor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 16:13. Pero cuando Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. No te dejes engañar cuando te dicen que sí puedes acceder a Dios, pero te ponen estándares tan altos que son imposibles de alcanzar.
Dios tiene sus condiciones para que puedas acceder a Él y no necesitas ser bueno, tener muchos estudios o haber hecho muchas obras a su favor, o tener algún nivel de entendimiento o sabiduría. Solo necesitas reconocer y aceptar que solo existe un Dios, en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Reconocer y aceptar que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Reconocer y aceptar que solo a través de Jesús podemos ser salvos. Aceptar dejar tu vida atrás, comenzar una nueva vida. Es necesario arrepentirte de tus pecados y aceptar a Jesús en tu vida. Cree lo que la Biblia dice y pídele a Jesús que entre a tu vida, y si lo haces con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Tal vez tu vaso esté lleno y no aceptas esto, pero solo a través del camino verdadero comprobarás en vida a qué lugar te diriges después de la muerte. Ninguna religión falsa puede ofrecerte esta seguridad. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.